Nuevamente trataremos la ley de Coulomb para solución de problemas. En este caso emplearemos descomposición de vectores. Vamos a tener en cuenta el mismo caso del problema de las tres cargas puntuales, con exactamente los mismos datos del video tutorial anterior. Q1 es 4 por 10 a la menos 9 coulombs, Q2 es menos 6 por 10 a la menos 9 coulombs, Q3 es menos 8 por 10 a la menos 9 coulombs y hay un ángulo θ de 37 grados. La distancia entre las cargas es la que se muestra en el gráfico. Entre Q1 y Q2 6 centímetros, entre Q2 y Q3 10 centímetros, entre Q2 y Q3 8 centímetros. El diagrama de fuerzas, tal como lo habíamos analizado, tenemos una fuerza de atracción entre Q1 y Q3, una fuerza de repulsión entre Q2 y Q3, y la fuerza resultante la podemos encontrar gráficamente. Como habíamos explicado anteriormente, la fuerza de Q3 debido a Q1 la calculamos empleando la ley de Coulomb. En este caso, el resultado es 2,88 por 10 a la menos 5 newtons. De la misma manera, la fuerza en Q3 debido a Q2 nos da 6,75 por 10 a la menos 5 newtons. En este caso vamos a utilizar descomposición de fuerzas en sus componentes cartesianos. Vamos a partir de lo siguiente. Si tenemos dos vectores perpendiculares, vector A y vector B, podemos hallar la suma de los dos bien sea utilizando el método del triángulo o el método del paralelogramo. El vector rojo es el vector resultante, es exactamente igual en cualquiera de los dos casos. Gráficamente podemos observarlo, pero al trabajar numéricamente debemos emplear el teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo rectángulo. Vamos a hallar la hipotenusa. Este es el principio que vamos a utilizar para poder sumar las fuerzas empleando componentes. Al sumar dos vectores perpendiculares, empleamos el teorema de Pitágoras para hallar la resultante. Vamos a analizar el caso de las tres cargas. Tenemos una fuerza llamada F31 y una fuerza llamada F32. La primera, F31, es debido a la carga 1 sobre la carga 3, una fuerza de atracción, y la fuerza F32 es una fuerza de repulsión debido a la carga 2. En este caso, la fuerza F32 se ubica sobre el eje X. El problema está en la fuerza F31. Si la sacamos aparte, esta fuerza la podemos descomponer en dos, teniendo en cuenta el eje X,
y el ángulo que forma el vector con el eje X, podremos calcular una componente en y una componente en X. Lo que acabamos de hacer es reemplazar la fuerza F31 por dos vectores que suman el valor de F31. Simplemente es hallar sus proyecciones sobre los ejes. Después de realizar este proceso, podemos descartar F31 y utilizaremos solamente F32 y las dos componentes que acabamos de encontrar, F31 en y F31 en X. Ahora ya no tenemos dos vectores, sino tres. Lo importante es que son vectores que están ubicados sobre los ejes del plano cartesiano. Después de hacer este proceso, debemos dejar solamente un vector sobre el eje X y un vector sobre el eje Y, con una simple suma aritmética. F32 operamos con F31 en X, que están en el mismo sentido, y obtendremos un vector resultante en el eje X. Igualmente lo haremos en el eje Y. En este caso solamente tenemos un vector en el eje Y, que sería F31, sería el vector resultante en el eje Y. Y por último, utilizamos el teorema de Pitágoras, que es el que habíamos nombrado inicialmente, que se emplea para sumar vectores perpendiculares. Ese es el proceso que se debe seguir. Descomponer la fuerza que no se ubica sobre los ejes del plano cartesiano y luego determinar unas fuerzas resultantes sobre el eje X y sobre el eje Y con los vectores resultantes. Veamos cómo sería este proceso numéricamente. Tenemos los dos vectores iniciales. Extraemos el vector F31 para calcular, empleando un ángulo θ, una componente a lo largo del eje X, que la vamos a llamar F31X. Igualmente una componente en el eje Y, F31Y. La componente en X será F31X igual a F31 por coseno de θ. Reemplazando valores, tenemos que F31 era 2,88 por 10 a la menos 5 newtons por el coseno de θ que quedaba dentro del triángulo, que son 37 grados. Al realizar la operación tenemos que F31 en X es igual a 2,30 por 10 a la menos 5. Ahora encontraremos F31 en Y. F31 en Y es igual a F31 por seno de θ. F31 es igual a 2,88 por 10 a la menos 5 newtons. Ahora lo multiplicamos por el seno de 37 y el valor resultante es 1,73 por 10 a la menos 5. En este caso ya tenemos las dos componentes. Numéricamente son 2,30 por 10 a la menos 5 en X y 1,73 por 10 a la menos 5 en Y. Ahora solo tenemos en cuenta F32, descartamos F31 y solamente tenemos en cuenta sus componentes. Vamos a determinar cuál es el resultado de los componentes en X.
sería la resta de F32 menos F31 en X. Se restan porque están ubicados en sentidos contrarios. El resultado en X sería 4,45 por 10 a la menos 5 newtons. En el eje Y no habría necesidad de realizar la operación porque ya sabemos que es el mismo F31Y el resultado. Ahora determinaremos la fuerza resultante utilizando el teorema de Pitágoras. Sumamos las dos componentes perpendiculares empleando la suma de los cuadrados, tal como nos indica el teorema de Pitágoras. Tendremos que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Esto nos da un total de 4,77 por 10 a la menos 5 newtons. Es el mismo resultado que se obtuvo empleando el teorema de los cosenos. Pero el resultado aún no está totalmente determinado. El vector resultante tiene un ángulo. Este ángulo lo llamamos alfa. Y para determinar su valor vamos a utilizar la función tangente. Tangente de alfa va a ser igual a la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Al despejar alfa nos quedaría arco tangente de fuerza resultante en Y sobre fuerza resultante en X. Al realizar las operaciones tenemos que alfa es igual a 21,20. De esta manera hemos llegado al mismo resultado del proceso utilizado anteriormente. Por lo tanto tenemos que una fuerza resultante sobre Q3 debido a Q1 y Q2 es de 4,77 por 10 a la menos 5 newtons dirigida 21,20 grados al noreste.